en este día. Amén. Habíamos hablado un poquito, hermanos, el domingo pasado de también cuando llevaron a Jesús, ¿no es cierto?, a Pilato, lo llevaron los principales sacerdotes, hombres hipócritas, como decíamos, ¿no es cierto?, terriblemente hipócritas, que no sé, esto es la continuidad, ¿no es cierto?, de lo que decíamos el domingo. Dice que un poquito antes, lo que leímos el domingo, hermanos, que no se acercaban al pretorio, que era un lugar de los romanos, para no contaminarse, decían ellos, porque era la Pascua, ¿no es cierto?, para poder tomar la Pascua, para poder festejar la Pascua, no se acercaban al pretorio para no contaminarse, pero a la vez estaban entregando, hermanos, a un hombre inocente sabiendo que era inocente. Amén. Decían cumplir la ley y no se acercaban al pretorio, hermanos, porque era un lugar de los gentiles. Decían cumplir la ley, decían guardar la ley y hacían eso externo para no guardarla, para cumplirla, pero en su corazón querían matar a un hombre inocente y ellos sabían que ese hombre era inocente. Y ese era nuestro Señor Jesús. Amén. Es un nivel de hipocresía impresionante que nosotros veíamos el domingo, hermanos, y que no somos a veces, o no éramos nosotros, no es ahora, pero no éramos nosotros, hermanos, muy diferentes a ellos. Amén. Y un nivel de valentía, de integridad, de valor de nuestro Señor Jesucristo para estar frente a ellos y frente a Pilato ahora. Amén. Frente al más poderoso, hermanos, al representante de Roma, al hombre más poderoso que estaba políticamente hablando, ¿no es cierto?, que estaba en ese momento en la historia, en ese lugar, en la tierra de Palestina, ¿no es cierto?, en Israel, hermanos, y Jesús estaba delante de él. Amén. Y siempre fue con la verdad, y siempre fue, hermanos, él fue nuestro Señor. Amén. Con la verdad y diciéndole quién era él, y sin mentiras, sin hipocresías, sin obsecuencias, sin miedo, porque era el rey poderoso Pilato, ¿no es cierto?, el representante del emperador Pilatos, hermanos, ni nada de eso. Qué contradicción, qué contrariedad con los otros hombres, con quienes le entregaban a él, que eran los sacerdotes, ¿no es cierto?, la hipocresía, hermanos, de los principales sacerdotes, de los líderes religiosos judíos. Veíamos eso, hermanos, en aquel momento, y ahora estaba Pilato, hermanos, que no, como les había dicho él, no hallo ningún delito en él, no lo veo culpable, no le veo nada a este hombre. Pero ellos, hermanos, seguían instigándole y seguían diciéndole que querían matarlo. Amén. Querían matarlo. Veíamos también cómo todo estaba preparado por Dios, porque Jesús había dicho cómo él iba a morir, que iba a morir crucificado. Si los que mataban, hermanos, a Jesús eran los judíos, lo iban a apedrear. A la vez, hermanos, el morir crucificado cumplía la palabra de Dios de Deuteronomio 21:23, que dice que es maldito por Dios todo aquel que es colgado de un madero. Y Jesús tenía que morir así. Entonces la única manera, hermanos, que había en ese momento de que Jesús muriera crucificado era por manos de los romanos. No podían hacerlo los judíos. Después ustedes ven que incluso a Jesús muchas veces lo quisieron apedrear también. Y lo podrían haber matado, pero Dios no lo permitió. Después, unos años después, matan lapidan, lapidar es matar a piedrazos a Esteban, y lo hacen los judíos. Amén. Pero a Jesús todo fue diferente. Ellos fueron a los romanos. Ellos tenían que morir como la palabra de Dios decía. Amén. Y lo dice Juan también, lo habíamos leído el domingo, hermanos, para que se cumpliese la escritura de la manera en que Jesús tenía que morir. Y ahora estaban, hermanos, sigue esto delante de Pilatos, y Pilato, decíamos, no lo encuentra culpable, no le encuentra delitos a él, dice que procuraba soltarlo, pero le decían, hermanos, que los principales sacerdotes y los religiosos judíos, los líderes de Israel, le decían que no, que lo crucificaran, que tenía que matarlo. Y Pilato, hermanos, dice que mandó a azotarle a Jesús, mandó a azotarle, a castigarle. Hizo esto, seguramente, hermanos, él no quería entregar a Jesús, no quería matarlo a Jesús. E hizo esto seguramente como para conformar, podríamos decir, un poco al pueblo. Como diciéndole, bueno, ahí lo tienen, acá está, después lo hace, acá está el hombre, acá lo tienen, y se los presenta azotado con la corona de espina, con el manto ese que le habían hecho, burlándose, ¿no es cierto? Acá está el hombre.
Como para que el pueblo, hermanos, y los mismos líderes religiosos dijeran, bueno, ya está, ya lo castigó, ya se encargó él, pero no lo calmó. Él seguía, hermanos, ellos, mejor dicho, seguían pidiéndole que sea crucificado. Y él les dice, en un momento Pilato les dice, bueno, crucifíquenlo ustedes porque yo no hallo delito en él. Y ellos le dicen, y esto es un chantaje público que le hacen a Pilato en el versículo 12, creo que es, dice, si a este sueltas, le dicen los judíos, ¿no es cierto? Si a este sueltas, no eres amigos de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Le habían dicho primero que él decía ser rey de los judíos. Pilato más miedo tuvo por esto, hermanos, más miedo a entregar a Jesús, a matar a Jesús tuvo, porque Jesús decía, porque la acusación era que decía ser el Hijo de Dios, que decía ser el rey de los judíos, el Mesías, que iba a venir. Y dice que tuvo más miedo todavía y procuraba soltarle. Pero estos le dijeron, hermanos, delante de todos, así estaban en el pretorio, había muchísima gente ahí, y le decían, hermanos, si a este sueltas, al César te opones. Amén. Todo el que se hace rey a César se opone. Si a este sueltas, no eres amigo de César, perdón. Si a este sueltas, no sos amigo del César. Era prácticamente un chantaje. Hermanos, y le dice, si a este sueltas, todo el que se hace rey, por Jesús, por supuesto, a César se opone. Y más abajo dice, no tenemos más rey que César, dicen los judíos. Hermanos, si había gente que odiaba al César, al emperador romano, esos eran ellos. Si había gente, hermanos, que querían justamente librarse de Roma, librarse del César, librarse del emperador, y si podían matar al emperador, lo iban a hacer, seguramente ellos eran ellos. Si había gente, hermanos, que justamente no aceptó, una de las cosas porque no aceptaron a Jesús, porque no vieron a Jesús, porque esperaban a un rey que los librase con espada y con su ejército y con poder, los librase de Roma justamente. Hermanos, si había gente que odiaba a César, eran ellos. Pero ahí, como odiaban más a Jesús todavía, por quien Cristo era y por lo que eran ellos, y porque Él los había hermanos, entre otras cosas, había descubierto su corazón. Decían que no tenían otro rey, más rey que a César. Sigue la hipocresía de estos hombres. Amén. No tenemos otro rey, más rey que a César. Era mentira, no tenían como rey a César, hermanos. Lo único que querían ellos era hacer su propia voluntad. Lo único que querían ellos, hermanos, era seguir con sus ideas. Lo único que querían ellos era seguir, hermanos, con siendo reyes de ellos mismos, ellos. ¿Amén? Lo único que querían ellos era seguir su corazón. Y Jesús, si seguían a Jesús, Jesús les estaba diciendo otra cosa. Jesús, hermanos, su enseñanza es básicamente: no sigas tu corazón, seguí mi palabra. No sigas el corazón, seguí la palabra de Dios. No vivas para vos, no vivas para tu gloria, viví para Dios. Y no solamente que Él lo predicaba y que lo decía, hermanos, sino que nuestro Señor Jesucristo lo hizo y lo hizo hasta el final. Y eso no les gustaba. Por supuesto que eso no les iba a gustar a ellos. Y muchas veces, hermanos, no nos gusta a nosotros. Amén. No nos gusta tampoco a nosotros. No tenían como rey al César. Eso era mentira. Decían eso para llegar a su objetivo, a su meta, a lo que ellos querían. Y era matar a Jesús para poder seguir siendo ellos reyes. Para poder seguir siendo ellos, o seguir ocupando ese lugar ellos. Y especialmente, hermanos, para ser reyes ellos de su corazón, de su propio corazón. Y hacer su propia voluntad. Dejando de lado la ley. Ya la habían dejado la ley, la habían dejado de lado la ley cuando decían no entrar donde están los gentiles porque si no, no vamos a poder comer la Pascua, y iban para matar, y era explícito eso, o sea, todo el mundo podía ver que iban a matar a un hombre inocente, estaban dispuestos a matar a un hombre inocente. Y ahora estaban diciendo que no tienen otro César más, otro rey más que el César, cuando todo el mundo podía saber, hermanos, que si a alguien odiaban era al César. Amén. Esos eran los líderes religiosos, los que entregaron a nuestro Señor Jesús. Y después está, hermanos, nuestro Señor entregándose, porque Él viene haciendo eso desde que lo vinieron a buscar. O mejor dicho, desde que vino a la tierra nuestro Señor. Entregándose para ir a la cruz. Amén. Todo, hermanos, Jesús no era una víctima ni del César, ni de los judíos, ni de
ni de los romanos, ni del diablo. Jesús, hermanos, se entregó a la cruz. Jesús, hermanos, fue por su propia voluntad a la cruz y fue a eso a lo que Él vino y fue por nosotros. Amén. Y fue por cada uno de nosotros. Él se estaba entregando, hermanos, a morir en la cruz. Dice la palabra de Dios acá que estuvo ante el César y el César le dice, por ejemplo, en uno de los versículos en el 10 le dice, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Hermanos, desde entonces dice, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, bueno, si ya te sueltas no sos amigo del César. Lo chantajeaban. Hermanos, nada, lo que Jesús le está diciendo cuando le dice, hermanos, que ninguna autoridad tendría si no te fuese dado de arriba. Es, hermanos, todo esto que está pasando, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo, todo esto que está aconteciendo está dirigido por mi Padre. Todo lo que vos estás haciendo, Pilato, todo lo que Roma está haciendo, todo lo que los judíos están haciendo, todo lo que la gente está haciendo ahí, es voluntad de mi Padre. Y yo lo voy a obedecer. Y yo voy a ir a la cruz. No le dijo eso, pero es, hermanos, para parafrasearlo. Y yo voy a ir a la cruz. Porque tengo que salvar a mi pueblo. Porque tengo que salvar, porque soy el salvador de mi iglesia. Porque soy el salvador de mi pueblo. Hermanos, recurre Jesús enseguida a la soberanía de Dios. Y después lo dicen y lo entendieron, y lo dicen, hermanos, los apóstoles también. En el libro de los Hechos dice, se reunieron contra el Santo de Israel, se reunieron los judíos, las autoridades de Roma y la multitud para crucificarle, para hacerle mal. Pero Dios tornó todo en bendición, porque eso fue salvación para nosotros. En otras palabras, es lo que dice el versículo. Hermanos, porque eso fue para salvación de nosotros. Todo fue, hermanos, dirigido por Dios. Amén. Jesús se está entregando porque Jesús lo que está haciendo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era, hermanos, que Él fuese a la cruz por nosotros. Y lo que hacen todos los demás, hermanos, está todo bajo la soberanía de Dios para que Él pueda salvarnos cada uno de nosotros. Jesús no es víctima, ni como les decía recién, hermanos, ni de los judíos, ni de los romanos, ni del diablo. No lo es. Él se entrega. Él va, Él está dirigiéndose a la cruz. Amén. Por cada uno de nosotros. Y acá está, hermanos, las dos cosas, otra vez, como el domingo decíamos, los dos hombres, las dos personas, el cristiano y el no cristiano. El que va a ser salvo, el Hijo de Dios, y el que no lo es. Nuestro Señor Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, viviendo para hacer la voluntad de Dios, a pesar de Él. Y los demás, hermanos, queriendo hacer su propia voluntad, a pesar de Jesús. Amén. ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién es el Rey de nuestra vida? ¿Es Dios como lo era con Jesús? Dios era el Rey. Él hacía la voluntad de su Padre. Su Padre, hermanos, es su Dios. Es así con nosotros. ¿O queremos nosotros, hermanos, hacer nuestra propia voluntad? Y a veces usando el nombre del Señor, pero para hacer nuestra voluntad. A veces usando la iglesia, pero en realidad estoy haciendo mi voluntad. A veces mostrándole a la gente que soy un hijo de Dios y que voy a la iglesia y que hago determinadas cosas externas, pero en realidad en mi corazón quiero hacer mi propia voluntad. Ese es, hermanos, si usted es ese, su rey es usted mismo. Si su rey es usted mismo, si su rey es su vientre, como dice en otra parte de la palabra de Dios, o sea, sus deseos, como dice en otra parte, hermanos, la palabra de Dios, que no recuerdo el versículo ahora, hermanos, si es así, usted está igual que los fariseos y los líderes religiosos, y es condenación lo que le espera. Si no piensa volverse de eso, hermanos, es condenación lo que le espera. Es el infierno. Pero si su rey es nuestro Señor Jesús, si nuestro Rey y nuestro Dios es Dios, es el que entregó, hermanos, el que levantó de los muertos a Jesús, entonces usted va a vivir hasta
el último momento para Él y para hacer su voluntad. No hay otra manera. No se puede ser cristiano, hermanos, un cristiano verdadero y ser salvo si no hago eso. No se puede ser un cristiano de otra manera. Jesús está enseñando eso con su obediencia. Él está entregándose para ir a la cruz porque era la voluntad de Dios y Él lo sabía que era la voluntad de Dios, hermanos, que fuese a morir en la cruz por nosotros y se entregó. Y miren todo lo que tuvo que atravesar, todo lo horrible. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podría atravesar eso? ¿A cuántos de nosotros si hoy nos dijeran que nos van a pegar esos latigazos como le hicieron a Jesús y le iban a poner una corona de espinas y que le iba a poner... atravesaríamos eso, y el desprecio de los suyos, y la huida de sus discípulos también, porque en su momento eso también le ha dolido al Señor. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, hermanos, a quedar tan solos como lo quedó nuestro Señor Jesús, pero para hacer la voluntad de Dios, pero haciendo, mejor dicho, la voluntad de Dios? ¿Se da cuenta de todo lo que Él atravesó? De todo por lo que Dios lo hizo atravesar, hizo que Él atravesara hasta llegar a la cruz. Y la cruz, bueno, eso sería para el domingo, hermanos. La cruz es, después, como les decía, es el hecho más importante de todos. El más importante. No hubo ningún evento, ningún hecho, nada en la historia del hombre que haya sucedido después o que haya sucedido antes más importante que la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. Y ahí fue cuando el Hijo de Dios, hermanos, que atravesó todo eso, hermanos, para llegar a esa cruz, pero cuando llegó a eso le esperaba algo peor que todo lo que había atravesado antes todavía. Y era morir bajo la ira de Dios. Morir, hermanos, bajo la ira de Dios. Morir como un pecador. Que Dios, hermanos, su Padre lo tratara como un pecador cuando Él no lo era. Eso era lo que había hecho, hermanos, una de las cosas que atravesó nuestro Señor, que en Juan no está, sudar gotas de sangre allá en el huerto de Getsemaní. Eso era, hermanos, lo que hizo que orara, bueno, fue también ahí en el huerto de Getsemaní, que orara, hermanos, hágase tu voluntad. Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, cuando llegó el momento y Jesús estaba enfrente de la cruz y de todo lo que le iba a acontecer, ahí en Getsemaní, hermanos, y todo el dolor y todo lo que su carne pidiendo no ir a la cruz, hermanos, su humanidad pidiendo no ir a la cruz, el Señor, lo que sucedió con el Señor fue justamente esto. Se acerca el momento, viene el momento, pero Padre, no quiero, no. Si puede ser de otra manera que sea. Hermanos, la Biblia hablaba primero del gozo puesto delante y eso había gozo en él por todo lo que era. Él venía contento obedeciendo a Dios, pero cuando llegó el momento, si puede ser de otra manera, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no se hizo su voluntad, sino la de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, era que Jesús fuese a la cruz. Y cuando fue a la cruz y cuando llegó, hermanos, a la cruz, recibió lo peor de todo, peor, pero 10 veces peor de todo esto que había atravesado: los látigos, el desprecio de los judíos, el desprecio de los romanos, la burla de los romanos, la cobardía de los que le seguían, lo peor de la decepción por los que le habían seguido, hermanos. En su momento seguro que la sentía. Y ser decepcionado, hermanos, y muchos de ustedes lo saben, hermanos, es uno de los sentimientos que uno por ahí no le da importancia, pero es una de las cosas más feas que hay, que existen. Es mezcla de dolor y tristeza. Es las dos cosas juntas. No llega usted a odiar, pero es más fuerte que el odio, ser decepcionado. Es sentir dolor y el profundo dolor y profunda tristeza porque la persona falló. Amén. Hermanos, bueno, Jesús seguramente tenía ese sentimiento hacia sus discípulos en ese momento también. La cruz, el momento de la cruz fue peor que todo esto que él había atravesado. Pero él atravesó por todo esto a llegar a eso y sabía que iba a ser lo peor también, y igual fue a eso en obediencia a Dios, porque Dios era su Padre, porque Dios era su Rey, porque Dios era su Dios. Y esos son, hermanos, los hijos de Dios. Eso mostró Él, hermanos, también a cada uno de nosotros. Y nos espera lo mismo a cada uno de nosotros. No digo morir crucificado ni nada de eso, pero en lo espiritual, hermanos, lo mismo. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos, hacen la voluntad de Dios. Tienen como rey a Dios, como Dios
a nuestro Padre. Y aunque se queden solos, Dios sigue siendo su Dios. Y le siguen obedeciendo y le siguen buscando. Y siguen y van, hermanos, hasta el final. Y no se doblan, y no y no piensan en ellos. Y no hacen su propia voluntad. Son hombres y son mujeres que se han negado a sí mismos, que han tomado la cruz y han seguido a Dios. Ahora, eso lo dijo Jesús. Y vamos a ver, hermanos, fíjese si Jesús no lo hizo, pero lo hizo literalmente, lo hizo de todas las maneras que existen. Se negó a sí mismo. Padre, si fuere posible, pasala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una muestra de negarse a sí mismo. Y fue a la cruz. Tomó la cruz. Amén. Después del huerto, después de esa oración, le tocó agarrar las maderas. Tomó la cruz, hermanos, y le siguió. Y fue hasta la cruz. Y se entregó. Se entregó. No fue, como les decíamos hoy, víctima de ninguno de estos hombres. Todo esto, hermanos, estaba preparado por Dios. Él mismo se estaba entregando a Dios para salvarnos a nosotros. Él estaba cumpliendo la palabra de Dios cuando dice, hermanos, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, hermanos, en todo eso que Jesús hace, está cumpliendo con eso. Y es por nosotros. Está amando a Dios por sobre todas las cosas y lo hace también por su prójimo, por nosotros, por sus hermanos, por su iglesia, por usted. Fíjese, hermanos, si no hizo Él, si no es ejemplo, si no hizo lo mismo, si no hizo, hermanos, todo eso que Él predicaba. Fíjese, hermanos, si no era Dios su Dios. Y que Dios sea nuestro Dios, ahora a nosotros, que Dios sea nuestro Dios, significa, hermanos, negarnos a nosotros mismos. Significa, hermanos, no hacer su voluntad, no hacer la nuestra, no seguir nuestro corazón. Dice la palabra, hermanos, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. No hacer nuestras ideas, nuestro corazón, nuestros sentimientos, no es por nuestros sentimientos tampoco, es por la palabra de Dios. Es por el camino que Jesús nos trazó. Él lo mostró, Él lo hizo. Todos los otros hombres, hermanos, estos líderes religiosos y los romanos y todos los demás, hermanos, y la multitud que decía que le crucificaran y todo eso, era puro sentimiento. No se negaron a sí mismos. Ninguno se paró, hermanos, por Jesús. No se negaron a sí mismos. El que no tenía nada contra Jesús, como todos estaban gritando y todos estaban de acuerdo, seguramente se plegó también para pedir la crucifixión de Jesús. Muchos de esos debe haber habido. Y ni hablar de estos que instigaban y que lideraban este pedido de crucifixión de nuestro Señor. Porque su Dios son ellos mismos, cada uno de ellos. Mucha gente dice, hermanos, tener una religión, tener otra religión, que no creo en Dios, que yo creo en la ciencia, pero en realidad no creen en esa religión, no creen en ese Dios, no creen en la ciencia. Cuando les conviene cambian, no tienen problema con eso, siguen su propio camino. Creen en ellos nada más. Que eso no suceda, que eso no esté, ese sentir no esté en nosotros. Nosotros, hermanos, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, hacen la voluntad de Dios, se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen al Señor. Y su Rey es nuestro Señor Jesús. Y hermanos, el camino que seguimos son sus enseñanzas. El camino que seguimos es su amor. Y si hay un sentimiento en nosotros que seguimos es el amor hacia Dios y hacia el prójimo también. Es importante, por eso muchas veces le digo, hermanos, y cuaja todo perfecto, porque es lo que Jesús hizo también. Ame, simplemente ame, no espere nada del otro, ame. Y si usted hace eso, y si después el otro hace eso, y el otro hace eso, y el otro hace eso, hermanos, esta iglesia sería fuego, puro fuego, pura presencia de Dios. No hay, para decirlo más fácil, es así. Es lo que Jesús hizo. Ame a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo. Y después a su prójimo.
No necesita, hermanos, como muchas veces dicen, no, porque para amar al prójimo lo acomodan, para amar al prójimo tenés que amarte vos también, tener amor por vos mismo. No, mentira, eso es el problema del ser humano. Ese es el problema que nosotros tenemos, que nacemos con pero mucho amor por nosotros mismos. Mucho amor, hermano, mucha autoestima muy alta de nacimiento tenemos y nos enseñan eso también. Y es lo que nos lleva al infierno. La palabra de Dios dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si eso hacemos, hermanos, si eso hacemos, nos espera a nosotros acá una vida plena de gozo, de alegría, de amor, de poder saber disfrutar de las cosas que Dios nos da. De tener esa... Vio que en Eclesiastés dice la palabra de Dios que el hombre, no recuerdo exacto también, pero dice, Dios le ha dado al hombre el trabajo y el poder tener una familia, pero muchas veces ellos no saben disfrutarlo, no lo ven y no lo saben disfrutar, porque no buscan a Dios. Hermanos, hacer la voluntad de Dios, o sea, amar a Dios por sobre todas las cosas, sea nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar sin esperar nada del otro, como lo hizo Jesús acá, porque esta es la muestra de amor más grande que existe. Y por eso también la cruz es lo más importante, el evento que les decía, más importante de toda la historia, y no va a haber otro igual. Hermanos, si nosotros lo hacemos, si nosotros podemos hacer eso, hermanos, usted va a disfrutar realmente de lo que es la vida. Amén, de lo que es vivir como Dios. La vida que Dios nos ha regalado, la vida esta que Dios nos ha regalado, a pesar de las dificultades e incluso de las luchas con el pecado que podemos tener, pero que vamos a ir venciendo. Amén. Cuando la Biblia habla, hermanos, de vida en abundancia, no solamente se refiere a la vida eterna, sino, hermanos, que eso, por supuesto, vamos a ser salvos en gloria, vamos a estar un día con el Señor y por la eternidad, sin la presencia del pecado en nosotros, eso está bien, y es así, pero ahora también usted va a tener vida en abundancia, va a saber vivir. Mientras sigamos, hermanos, plegados en nosotros mismos, en nuestras ideas, sin consultar la palabra de Dios, mientras sigamos en nuestro orgullo, mientras sigamos en nuestros caprichos, en nuestras propias ideas, como hacían estos hombres, diciendo incluso después, aparte, diciendo que somos hijos, o que seguimos a un rey, o que seguimos al rey, mientras sigamos así, hermanos, no hay bendición para nosotros. No hay bendición. No hay bendición. Y si seguimos así, y si no nos luchamos contra eso, hay condenación para nosotros, dice la palabra de Dios. Estos hombres eran así. Y no pudieron ver, hermanos, al autor de la vida. ¿Qué hombre? Y ya terminando, hermanos, ¿vio lo que es el ser humano? Mató a su creador porque ellos querían ser los reyes. ¿Quién tenía derecho a ser rey? Nuestro Señor, nuestro creador. Y Él lo tiene, y nosotros ahora lo conocemos y ahora lo sabemos, pero a veces también no le permitimos ser rey de nuestras vidas. ¿Quién, hermanos, tiene derecho a ser rey? Sino solamente, ¿quién es el único digno de eso? Digno es merecedor de eso. Él. Pero nosotros lo matamos. Nosotros, hermanos, con nuestra desobediencia, con nuestras desobediencias a Dios, lo matamos. Estamos igual que estos hombres. Estos hombres lo entregaron. Estaban matando a Pedro, después se los dice allá en la predicación de Pedro en Pentecostés, hermanos, mataron al autor de la vida. Y ellos, hermanos, se compungieron de corazón y se arrodillaron. Pero varones, hermanos, ¿qué haremos? Se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso, hermanos, tenemos que hacer, si aún no lo hemos hecho, cada uno de nosotros. Eso debería ser el mundo. Amén. Mataron al dador de la vida. Es más o menos, salvando la distancia, porque es todavía más terrible. ¿Vio cuando uno se horroriza si una persona mata a su madre? Bueno, nosotros matamos al Creador, al que nos dio vida a todos. Es peor todavía, si lo vemos bien. Es peor. Hermanos, que no sea así con cada uno de nosotros. ¿Quién es su rey? ¿Quién es su rey? ¿Es usted, es su corazón o es el Señor? Pregúntese eso, hermanos, y si encuentra que todavía es su corazón, arrepiéntese delante de Dios, pídale perdón y vuélvase de eso. Volvámonos de eso.
Amén. Y Él, hermanos, nuestro Dios es, como dice la palabra, fiel y justo para perdonarnos, para restaurarnos y para aceptarnos de nuevo como sus hijos, para ser nuestro rey de nuevo. No nos ha desechado. La mayoría de los reyes, hermanos, cuando hay desobediencia, los ejecuta a la gente enseguida. Este no, este perdona, este es nuestro Señor. Este restaura. Este hace, hermanos, como decíamos lo de Pedro también, cuando Pedro lo negó. Amén. Cuando hablábamos de la valentía de Jesús en contraposición con la cobardía de Pedro. Y a veces nosotros en eso. Pero después, hermanos, la restauración y el perdón de parte del Señor hacia Pedro. Amén. Lo mismo también está para cada uno de nosotros. Acá, en este pasaje, hermanos, y ya terminando, en este pasaje está entonces otra vez el rey y los hipócritas diciendo que tienen un rey. Pero en realidad, hermanos, el rey de estos mentirosos eran ellos mismos. Y el verdadero rey, al verdadero rey, lo estaban matando. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Pero en realidad, eso al parecer, o mirando los hechos, pero en realidad, hermanos, detrás de todo eso estaba Dios. Y el mismo Cristo, hermanos, entregándose por cada uno de nosotros. Amén. Nuestro Rey entregándose a la cruz por cada uno de nosotros. No pierda nunca de vista eso cuando se habla de la cruz, que Cristo no fue víctima de ellos, aunque ellos eran malos, aunque ellos le hicieron de todo, y todo eso no fue víctima. Él se entregaba. Eso tenía que ocurrir y Él lo sabía. Y fue por nosotros. Amén. Eso es, hermanos, el Evangelio, y es muy importante, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Quién es mi Rey? Amén. O soy yo y sigo haciendo lo que quiero, o es el Señor y entonces hago lo que Él dice, lo que Él ha establecido. Sigo sus caminos, sigo sus preceptos, sigo, hermanos, su vida. Y para eso tengo que negarme a mí mismo. Amén. Una u otra. No se puede estar a medias. No puedo tenerlo como rey cuando a mí me conviene y ser rey de mí mismo cuando a mí me conviene. Eso es. No se puede vivir así. No hay vida ahí y ahí termina en condenación además. Además, amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y para que cada día podamos entender más todo esto que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Todo esto que Él atravesó por cada uno de nosotros, esa cruz que sufrió por cada uno de nosotros. Y acuérdense cuando se habla de que sufrió la cruz, de lo que significa, no se lo voy a explicar ahora, pero ustedes lo saben. Hermanos, la esencia de la cruz, lo que significa realmente. Amén. Y fue por usted, fue por nosotros. Dios les esté bendiciendo, hermanos.